mismo vamos a hablar ahora. ¿Ya? Papel y lápiz a la antigua. Bueno, el que quiera, si no lo memoriza o lo que quiera. ¿Ya? Listo, prueba. Prueba, 27 de agosto a las 15 horas. Prueba de filo, 27 de agosto a las 15 horas. Clemente, 27 de agosto, 15:00 horas. Misma modalidad. Yo simplemente esa hora pongo visible la prueba, ¿ya? Ustedes la hacen y en el link de emergencia que está ahí en Moodle, ustedes pueden entrar y decirme, profe, me pasa esto, y yo lo ilumino. Los voy a iluminar un poco más con la prueba. La prueba, les voy a decir algo y van a quedar ahí con la duda. La prueba tiene, me parece que 5 preguntas. Sí, 5 preguntas. Todas las 3 de la tarde. 15:00. ¿Y no va a tener tanta? No, hasta ahora no, a no ser que me lo corrijan, pero no creo. Ya, entonces esto va a ser así. Miren, pongan atención por favor en sus casas. Esto va a ser así. Estudio de caso, pregunta. Estudio de caso, pregunta. Estudio de caso, pregunta. ¿Qué estudio de caso? Los mismos que hemos visto en la sala. Los mismos que hemos visto acá. ¿Cierto? Zaratecle, Sabatecle, el Chacal de Nahuel Toro. Otro, el asesino del tambor, el caso militar, pues la pena de muerte en el ámbito militar. Noah Pothoven con la eutanasia. Eso. Y quizás dos preguntas, pero me parece que son 5 o 6 preguntas, nada más que eso. ¿Alguna duda en la sala? ¿Alguna duda en sus casas? Ya. Por lo tanto, usted dice, no habrían respuestas malas. La respuesta va a tener un puntaje de acuerdo a la estructura del argumento. O sea, si yo hago una pregunta de 3 líneas y me responden sí, ¿cómo estará eso, cierto? Verso algo que me dice, profesor, considerando los antecedentes que he revisado en el estudio de caso, puedo afirmar lo siguiente, bla, y se lanza. Con un tremendo argumento. Yo no peso la respuesta. Yo nunca les voy a decir la respuesta en 2 líneas, en 3 líneas, no. Yo no las peso. ¿Ya? Listo. Y lo otro es tareas se cierran el 20 de agosto. Recuerde que va el informe de nota a los apoderados, en la reunión que me parece que es el 25. Y los que tengan las guías pendientes, ¿ya? Y que se presenten en la sala, como por ejemplo nuestro compañero que está ahí desarrollando un espectacular ensayo, yo los voy a evaluar acá. Porque ando con una carpeta llena de evaluaciones para hacer. ¿Ya? Por eso yo le decía, le tengo una sorpresita, pero yo había hablado con usted en Educación Ciudadana. Entonces, como ya se me pasó la clase de Educación Ciudadana, ¿cómo los voy a evaluar a ustedes? Ustedes se comprometieron a mandarme la guía. Y me la van a mandar de aquí al viernes, ¿cierto? Por lo tanto, ya el fin de semana les pongo la nota, una buena nota, y listo. Y se cerró el semestre. ¿Ya? Lo veo con cara de duda, ¿no? ¿No? Ya, listo. Perfecto. 1 por pregunta. Sí, algo así, Guido, no me lo sé muy de memoria, pero son entre 5 o 6 preguntas y me parece que un caso tiene 2 preguntas. ¿Ya? Ya. Y también son 1 hora y media, pero yo siempre doy un poco más. Siempre doy como ¿se han dado cuenta? Que yo pongo 90 minutos, pero siempre doy como 100 y en algunos casos 2 horas. ¿Ya? Ya, listo. Vamos entonces, estamos grabando, estamos presentando. Bien. Ya, entonces teléfono en silencio, guardado, todo eso. ¿Ya? Bien. Gisela, ¿usted es violenta? Ya. Karen, ¿usted es violenta? Poquito, ¿eh? Sí, yo también. ¿Y Natanael, usted ha sido muy violento alguna vez? No, muy violento, nunca. ¿Ya? ¿Y Laura, usted ha sido muy violenta alguna vez? ¿Que ha tenido por necesidad, ¿no? ¿Y es violenta? Ya. ¿Y alguien ha sido víctima de algún tipo de violencia, pero una violencia así terrible, que ustedes han tenido que reaccionar? Ahora lo pregunto en general y también en su casa. Bien, listo, la asaltaron. Ahí está. ¿Ya? ¿Y usted cómo reaccionó? ¿Violentamente o lo entregó todo? Primero fue violento. Al principio fue chistoso, después... No, al principio sí intenté defender un poco. Pero no se podía mucho. No, porque estaba con mi sobrina chica. Ya, Entonces, pero entiendo. Y reconocemos que hay diferentes tipos de violencia, ¿cierto?
desde la psicológica, sexual, ¿cierto? Cultural, ya. Entonces estamos de acuerdo en eso, ¿ya? ¿Alguien cree que la violencia podría ser el motor de la historia? La violencia, la guerra, la fricción, la sangre, ¿podría ser el motor de la historia? Parece, pero usted ahora dice que no. ¿Cuál sería el motor de la historia? Conversar, ya. Pero al mismo tiempo le puedo decir, y todos creemos, podríamos llegar a coincidir en alguna medida, ojo en sus casas, estoy hablando aquí, pero es que también en sus casas. Y es que nadie se salva. Si hacemos el recorrido histórico de Chile, nadie ha estado fuera de un hecho violento. Hasta ustedes, que les tocó, 18 de octubre. Ahora todo esto, eso comparado con la historia de Chile y del mundo, no es nada, ¿cierto? No, ustedes no han vivido una invasión, una ocupación, como la de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero pareciera que la violencia, la guerra, es el motor de la historia, porque nadie se salva y a todos nos llega ese momento, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hablar no de la guerra, porque ese capítulo lamentablemente lo tenía preparado, pero no me alcanza el tiempo. Pero sí vamos a hablar un poco de la violencia a la que nos vemos enfrentados día a día y en diferentes ámbitos. Claro, Abril me dice que por eso podría decirse que la violencia es el motor y que la violencia, Abril, tal como lo dice, es la que provoca finalmente los cambios. Tuvimos una Segunda Guerra Mundial y es un punto de inflexión en la historia. Claro, tuvieron que morir 60 millones de personas, ¿cierto? Para que se genere un cambio, un acontecimiento monstruo, como se dice en historia. ¿Bien? Ya. Por lo tanto, ya se podrán imaginar de qué vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? No, quizás no tanto visiones filosóficas, pero en alguna medida filosóficas, históricas, personales, ¿cierto? Físicas, acerca de la violencia y el uso de la fuerza en Chile y el mundo, ¿ya? Y ese es nuestro objetivo, ¿bien? Así que vamos, Abril, Guido y Clemente. Bien, como siempre, el concepto de violencia, ¿cierto? Creamos un marco teórico, ¿ya? Y ahí está con rojo definido a nivel personal y a nivel mundial. Es cualquier comportamiento, ¿cierto? No se ve muy claro. Usted me dijo que sí, ojo de lince, bien. Comportamientos que amenazan la integridad física, siempre uno dice física, pero psicológica, ¿cierto? E incluso moral de las personas, ¿ya? Ahí vemos dos personas que como que están hablando con violencia, ¿cierto? Pero esto, ¿cómo surge? Podríamos decir que por aprendizaje e imitación. Qué inocente, ¿cierto? Se han dado cuenta que los videojuegos tienen edad para usarlo, ¿sí? Tienen edad para usarlo, tienen un para mayores de, el que juego yo, que es un humilde Call of Duty Ghost, es para mayores como de 14 años, ¿ya? Por lo tanto, la sociología, la psicología ha estudiado que hay un aprendizaje o una imitación. ¿Qué es una pistola lanzada? Pareciera. Digamos que una pistola lanzada, ¿ya? Pero es un arma, o sea, es la imitación de un arma que está hecha para matar, ¿cierto? Y quizás de esa forma vamos reproduciendo la violencia. Siempre escuchamos y decimos incluso, cuando el niño ve que el papá le pega a la mamá, lo más probable es que ese niño, cuando sea adulto, reproduzca lo que está viendo, ¿cierto? Y así en muchas ocasiones. También lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Un uso intencional de la fuerza, del poder físico contra alguien, pero no solamente físico, aquí estamos hablando de algo físico, me parece que también es psicológico, puede ser moral, puede ser ético, puede ser de los más diferentes tipos. Antecedente histórico tenemos desde... ¿Quién podrá estar acá? Son dos personas matándose, pero alguien, quizás religioso, podrá decirme qué está pasando ahí. Caín y Abel, ¿cierto? Por excelencia, Caín y Abel, siempre hablamos, el primer asesinato. Bueno, de una manera filosófica, ¿cierto? Religiosa. Caín y Abel, para los que no sepan, Caín hermano de Abel y Caín lo mata, ¿ya? Y huye ante la vergüenza ante Dios. Por lo tanto, la violencia siempre ha existido, miren, es bíblica. No solamente en el ámbito de la religión cristiana, que es predominante, sino que también, miren, para los que son cristianos, la representación de Jesús, ¿cierto? Azotando y sacando del lugar a los comerciantes, ¿cierto? Que los saca del templo. Por lo tanto, la violencia es transversal. Es para todos ver un personaje como Jesús,
¿ya? Pero está sacando del lugar violentamente, no. Laura me proponía conversar. Podría ser, pero ahí no está, yo no lo veo diciendo, oye, por favor, ¿podrían hacer abandono del lugar? No, salgan de aquí. Sí, a eso quería llegar. Dice, hasta Diosito se enojó. Sí, se enojó, y miren la reacción. ¿Ya? No solamente eso, y esto es algo de lo que deberíamos hablar. ¿Alguien sabe lo que es el Corán, cierto? Lo dimos en séptimo básico. El Corán es como la Biblia de la religión musulmana, ¿cierto? ¿Ya? Y siempre escuchamos hablar, oye, que es machista, que es misógino, que tiene una serie de condiciones bastante extrañas, e incluso que legitima la violencia. Expresamente. Se ve bastante borroso. Yo voy a decirles algo. Por ejemplo, dice, combatan en la senda de Alá contra los que combaten contra vosotros y no transgredáis ciertamente. Alá no ama a los transgresores. O sea, ¿vamos a la guerra? ¿Y Afganistán ahora? Esas son las interpretaciones. Estas son las interpretaciones. Viene el sacerdote islámico, lee aquí y dice, vamos a matarlos a todos. Vamos a matarlos a todos y no nos importa nada. Y a las mujeres que andan con la uña pintada, cortémosle los dedos. ¿No? ¿Sabían, cierto? Sí. Ya. ¿Listo? Ya. Y a todos los que sirvieron en el antiguo régimen hay que matarlos porque son infieles. Leo otro. Combatan contra aquellos que ya no haya asociación y la religión sea íntegramente para Alá solo, o sea, fanático religioso. Trasciende, ¿cierto? Esto lo vamos a tocar después en alguna medida, solamente estoy haciendo el punto histórico. Punto histórico que muchas veces en octavo básico, cuando vemos la Revolución Francesa, decimos, ¿qué proceso más espectacular es la Revolución Francesa? Oye, rodaron 40.000 cabezas durante el periodo del terror, 40.000. Y la mayoría no eran nobles, la mayoría eran gente del pueblo. ¿Saben por qué les cortaban la cabeza? Por no decir ciudadano, y se les escapaba decir monsieur o madame a la guillotina. Procesos como este, violentos, violentísimos, pero recordamos que cayeron 40.000 cabezas solo durante el periodo del terror. Pareciera que no, como que lo evitamos. Por eso es que la violencia, la guerra, pareciera que es el motor de la humanidad, ¿cierto? Pero pareciera que un poco no lo tomamos en cuenta. Manuel Rodríguez, ¿cierto? Dándole la mano a Casimiro Marco del Pont para que baje del carruaje. ¿Por qué hago este punto en filosofía? Porque en 1810, cuando un grupo de chilenos dijo, Junta queremos, ¿ya? Comenzó la guerra de la independencia, ¿ya? Y los mismos que para algunos hoy día son héroes, Manuel Rodríguez, Carrera O'Higgins, ¿cómo eran considerados por el bando español en la época? Los malos, ¿cierto? ¿Cuál es el punto aquí? Los que en una guerra o en el desarrollo de la violencia hay buenos y malos. Siempre caemos en ese maniqueísmo. Para mí no hay, pero siempre hay bandos. Siempre hay bandos, ¿ya? Y todos los alemanes en la Segunda Guerra Mundial eran los malos, y lo vemos en las películas. Esos eran los malos. Desde el otro bando, ¿cierto? Cuando la película es alemana, los rusos eran los malos. Y así, ¿cierto? Y lo vemos en todo ámbito de cosas. Podemos ver una película de el Imperio Romano, y en una película pueden ser los romanos los buenos, y en otra los bárbaros los buenos. Y así, ¿cierto? Pero siempre está la violencia de por medio. Tenemos tipos de violencia, ¿ya? Los cuales quizás muchas veces algunos de nosotros hemos vivido. Desde ya la violencia interpersonal, ¿cierto? Que la vivimos muchas veces en el colegio, el matón del curso, el abusador, ¿cierto? Nos hemos enfrentado a ese tipo. Yo sí, el primero, anótenme a mí a la cabeza, en el colegio, ¿ya? Aquí me parece que me han contado en otros cursos que no se ven esas condiciones, afortunadamente. Pero hay colegios que sí, ¿ya? Y hay situaciones fuera del colegio también que sí. Simplemente es la violencia de una persona contra otra. En cualquier ámbito, lo que le pasó a usted. ¿Ya? Violencia interpersonal. Pero también tenemos violencia colectiva. Miren qué interesante esto. De esto podríamos hacer toda la clase, ¿cierto? Hay una violencia colectiva que todavía no la voy a tocar como política, sino que es la violencia de un grupo contra otro. Incluso la violencia de los que viven en Cartavio contra los que viven en la Pedro León Gallo, contexto Copiapó. ¿Por qué? Quizás por un partido de fútbol. Pero los de allá son diferentes a los de acá y solamente nos separa una calle. Esos que están ahí son chilenos. Unos dicen apruebo y otros dicen rechazo y podrían terminar a palos. Y al otro día comerse un asado juntos y quizás no se conocían.
Oye, tú estuviste en la protesta, sí, yo era de la prueba y yo del rechazo. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Ya? Sería interesante discutirlo, también puede ser en el ámbito religioso o cultural. Lo importante es que deja ese tipo de violencia, deja en evidencia desigualdades sociales. ¿Se acuerdan cuando en octubre de 2019 gente de un barrio, de algunos barrios más bajos, comenzaron a ir a protestar a los barrios más acomodados? Y la gente de los barrios más acomodados decía, devuélvete a tu quintil. ¿Se acuerdan de esa frase? Como devuélvete de donde saliste, rata, lagartija, ¿cierto? Bueno, ese tipo de violencia. Y resulta que simplemente son todos chilenos, pero simplemente una ideología podría llegar a cambiarlo todo, ¿ya? También tenemos otro tipo de... Esto, no lo puedo dejar pasar. El que baila pasa, ¿alguna opinión? ¿Bien? ¿Mal? Una vez yo pregunté sobre esto, me parece, en este curso y alguien me contó una experiencia. Yo no fui, pero a mi mamá le pasó una vez, no quiso bajarse, pero igual tuvo que bajarse. Tuvo que bajarse, ¿ves? Pero contra su voluntad. Sí, Aquí me dice Joaquín, por supuesto, incómodo, y ella no se quería bajar, o sea, transgrede completamente nuestra libertad de desplazamiento, garantizada, artículo 19 de la Constitución, ¿cierto? Ya, a mí, desde ya, si me apuran, estoy completamente en desacuerdo con esto. O sea, bajarse y un caballero me pasa con él, como que la hizo volver al auto. Sí, y todo. Sí. Y se agarraron con el caballero, pero mi mamá no quería bajarse. No, claro, sí. Y la estaban obligando. Sí, hemos visto videos, para ese tiempo, quizás ustedes los vieron, videos que muestran terror de parte de algunas personas, sobre todo tercera edad. Yo no entiendo terror. ¿Por qué bailar? No, yo tampoco no lo entendí. No lo entendí, o sea, de ninguna manera emprender ese tipo de violencia contra otro chileno que se va desplazando en el auto, que ese es su problema, simplemente va en el auto. Yo no puedo ser detenido, bajado del auto, ni menos para bailar, si no quiero. Si lo hago voluntariamente me parece perfecto, pero hay un tipo de presión, ¿ya? Y tenemos, por supuesto, la violencia autoinfligida, ¿ya? Estamos hablando de alguien que busca, por ejemplo, suicidarse. Por eso están todas esas pastillas, ¿cierto? Que las tenemos por montones, ¿ya? Muchas veces también no solamente busca ocasionar la muerte, sino que algún tipo de daño físico. La violencia física, muy relacionada, por supuesto, con la violencia interpersonal, ¿ya? Y es simplemente buscar provocar un daño físico a la otra persona. O sea, aquí nos vamos, como decimos en Chile, ¿ya? Eso es. No es nada más que eso. Eso se ve mucho en el colegio, pero no solamente en el colegio, sino que también se ve a veces dentro de grupos familiares. Grupos familiares en los cuales quizás nosotros no hemos visto en esa situación, no me lo cuenten, no hemos visto en esa situación o lo hemos visto de lejos, ¿ya? Hemos visto también y hemos hablado de estos experimentos sociales, ¿ya? En que un hombre va empujando a una mujer y vemos la reacción, ¿cierto? Hemos hablado de esto, o al contrario, y se dan cuenta que son reacciones diferentes, muy diferentes, ¿ya? A muchas veces cuando el hombre es la víctima, nos reímos, y lo hemos visto, y lo podemos ver en YouTube, ¿ya? Cuando somos víctimas de algún tipo de esta violencia. También tenemos la violencia psicológica, ¿ya? Y esto se ve mucho en las parejas. ¿Cómo se le llama a esto en las parejas hoy en día, esta violencia psicológica? Una relación tóxica. Me parece que ese es el nombre que se le da hoy en día. Sí, una relación tóxica, ¿ya? Hasta Farruko sacó usted la tóxica, ¿ya? Entonces tratamos de vulnerar a la persona psicológicamente. Yo creo que en este tipo de violencia, todos yo creo que en alguna medida hemos sido víctimas indirectas. Todos. ¿Ya? Alguien puede sentirse mal psicológicamente incluso durante una prueba. ¿Ya? Uno cuando está tomando la prueba como profesor está sacando la foto de un alumno en ese momento. Y ese alumno hoy día se sacó un 2. ¿Ya? Y esto está muy relacionado con la PTU, con la PCU que yo tengo, con el CIMSE. Sacamos la foto del día, ¿ya? Pero quizás Gisela hoy día no había tomado desayuno, había visto un problema en su casa, tenía un problema ella con el pololo, sacó un 2, ¿ya? Y ella se siente... Pero al día siguiente le tomó la misma prueba y se sacó un 7. Eso pasa mucho, ¿ya? Y ese es el problema de la crítica al CIMSE, por ejemplo, o la crítica a la PTU, a mi PCU, que es la foto del día, ¿ya? Es la foto del día. Pero al día siguiente
Es otro el panorama y no tiene ninguna relación con haber estudiado más o menos, sino que con el estado psicológico en el cual yo me encuentro en ese momento. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Ahí está, mira a ella. Puede bastar con decirle feo. Hay gente que le dicen feo y se pone a llorar. Yo lo he visto, no sé si alguno de ustedes es así de sensible. Parece que no. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Se ríe usted, sí? Lo era. Ya era un poco sensible. ¿Ya? ¿Sí, profe? Sí, y hace eso. Y hace eso. Me están violentando psicológicamente. Claro. Y dice, aquí, ¿cierto? Muérete, tú no vales nada. ¿Por qué? Porque es la violencia verbal. Yo he visto empapelada, garabato, pero de culto, o sea, que superan a la de los 15 segundos. ¿Ya? ¿Conocen a la señora, cierto? De la televisión que dice, me conceden 15 segundos y empapela garabato a otra persona en el morandé antes de salir? Ya. La violencia verbal, ¿cierto? Y yo creo que aquí todos hemos sido víctimas, porque no solamente puede ser que nos digan algo ofensivo, como un garabato, o eres feo, o eres tonto, sino que nos podemos ofender por algo mucho más sencillo. Sobre todo ustedes, en general, ¿cierto? La generación de ustedes, ¿con qué nombre va a pasar la generación de ustedes al futuro, a la historia? La de cristal. La de cristal, ¿cierto? La de cristal. Porque una generación que lamentablemente pareciera ser que se ofende por muchas cosas que antes mi generación, ni la de sus padres, se ofendían, ¿ya? Vemos un video en TikTok y en el video TikTok están cocinando carne. Y se han dado cuenta en los comentarios, aparte del típico comentario porque el que graba no ayuda, ¿cierto? El típico comentario, ¿ya? Pero inmediatamente hay gente que coloca como comentario, vengo a leer los comentarios de los cristalitos. ¿Cierto? Ya, vengo a leer los comentarios de los cristalitos. Y siempre hay que estar diciendo, el animal sufrió, ¿cierto? El animal sufrió, ya no lo podemos, ¿por qué comemos carne y todo? Y se ofenden por un video, algo impensable en mi generación, de ninguna manera, ¿ya? Pero bueno, así se provocan los cambios en el mundo. También tenemos la violencia sexual, ¿cierto? De aquí podemos ir desde lo más terrible, que puede ser una violación, un tipo de acoso o un tipo de abuso. Muchas veces también nos hemos dado cuenta que estos acosos, estos abusos, muchas veces no son visibilizados. ¿Ya? Algo tan sencillo como cuando viajamos, bueno, aquí no pasa, pero cuando donde yo vivo viajamos en el metro. ¿Cómo vamos todos? Como sardina, ¿ya? Y ahí comienzan los problemas, ¿ya? O cuando viajamos en una micro, también en la quinta región, o simplemente cuando ya es explícito. Esta violencia sexual también puede ser dentro del matrimonio o dentro de la pareja. Yo hoy día quiero, bueno, yo no, que yo quiero. Y eso raya, está en el límite, o podríamos considerarlo, alguien murió, una violación, ¿ya? Y también tenemos la negligencia. Miren esta imagen. No más femicidio. No más femicidio. Y con respecto a esto hay algo interesante que me gustaría mencionarles, pero para saber la opinión de ustedes. En las mañanas, cuando yo me levanto 5 para las 6 de la mañana, prendo la televisión, el canal 3. Ahí hay un programa que empieza a las 6 de la mañana que se llama 3x3. Y el programa, cuando hay un femicidio, el programa comienza con eso. Y dice, nuestro canal se viste de negro, nuevamente por el femicidio de tal mujer. Y mencionan el nombre, mencionan el caso, y comentan lo lamentable que es. ¿Cuál es la diferencia? Si anoche mataron a 10 hombres, pero murió una mujer. Es más sonado el caso del femicidio. Ya, esa es su opinión. Es más sonado, pero no le toman tanta importancia, digamos, a los asesinatos de hombres. ¿Ya? Incluso si no se haya hecho una mujer. Algunas veces no le toman tanta importancia. Ya, aquí me comentan que en sus casas, les digo que me comentan que no se le da tanta importancia al asesinato de un hombre, aun cuando haya sido cometido por una mujer, ¿sí? ¿Ya? Laura, ¿y qué piensa usted? No debería
así que no de la misma importancia a la muerte del hombre a la de la mujer. La misma importancia. Entonces, tenemos aproximadamente, a ver, podría ser, vamos a ver cuántos casos hay. Un hombre que mata a un hombre, un hombre que mata a una mujer que mata a una mujer que mata a un hombre. ¿Ya? Para ustedes, con toda honestidad, y en sus casas también, ¿hay alguna diferencia? Pero de verdad, no porque sea aquí la clase. ¿Alguien considera que hay alguna diferencia? No, son asesinatos. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? Porque yo creo saber dónde está. La visión de la sociedad. En que la mujer tiene muchas menos posibilidades de defenderse que un hombre, porque en el promedio somos más fuertes, ¿ya?, que la proporción que existe entre un hombre y otro hombre, ¿cierto? Por otro lado, han escuchado y han visto cuando el causante, Adrián ahí despertó y me dice el causante, o sea, va por el lado que yo le estoy comentando ahora, el causante. Lo mismo pasaría, ¿qué pasa con nosotros como sociedad cuando leemos el titular y dice: el papá mató a su hijo de 3 años? El impacto no es el mismo que un hombre mató a otro hombre. Homicidio, ¿cierto? Riña callejera, no es lo mismo, es el impacto. Y por eso es que también tienen condenas diferentes. Es mucho más alta, ¿cierto? Por la proporcionalidad, ¿ya? Por otro lado, pareciera que nos hemos vuelto un poco insensibles en general, en este caso, con respecto a la violencia. Hay un titular que no existe, yo lo he inventado, pero siempre lo menciono, y es el siguiente. Cuando escuchamos, si yo les digo la siguiente frase: grave accidente en Copiapó, mueren 1000 personas y un perrito. ¿Qué me dicen algunos? ¿Y el perrito? ¿Y el perrito? Oye, murieron 1000 personas y un perrito. Yo estoy seguro que hay gente que preguntaría: pobrecito el perrito. ¿Y por qué el perrito? Porque la vida de esta igual. Sí, no, eso no está en discusión, ¿ya? Pero ¿por qué la reacción primera es esa? Es lo primero del perrito. Sí, el perrito, si no está en discusión, que también vale, ¿cierto? Ahora, si ustedes me preguntan, me presionan, como les gusta a ustedes y en sus casas también, nos genera más empatía. Sí, Adrián, le encuentro toda la razón. Nos genera más empatía, más pena el perrito, porque es el que no se puede defender, quizás. ¿Ya? El que no se puede defender. ¿Ah? Yo creo que sí, ahí hay algo. Y el perrito, yo siempre he escuchado, bueno, ¿y el perrito? ¿Se acuerdan que hace poco, muy poco, un tigre mató a una niña que era la encargada de darle comida en un zoológico en Santiago por un error con la puerta? ¿Se acuerdan? Hubo un error con la puerta. Una niña era la encargada. Sí, claro, o sea, no una niña chiquitita, era la encargada de darle comida, trabajaba ahí, sí. ¿Ya? Entonces se levantan las voces. Primero, claro, los animales no tienen que estar ahí, ¿cierto? No es su estado natural, los animales no tienen que estar ahí, ¿ya? Sí, súper respetable. Pero con respecto a lo que dijo Laura, el tigre versus la mujer. Laura, el tigre versus la mujer. Mire qué interesante la discusión. El tigre versus esa mujer, ese ser humano. ¿Sí? Creo que fue un error que ellos no supieron controlar, porque igual el tigre tiene un instinto animal y tal vez tenía que llamarle la. Yo creo que yo opino que no deberían matarlo. No, sí, por supuesto. Eso no está en discusión. Yo lo que apuntaba era el tigre versus la mujer. ¿Quién vale más? En proporción de valer, no sé, pero algo de... ¿Quién vale más? Porque si estuvieran nosotros a elegir quién muere, miren que no hay otra opción. Quizás diría que la mujer vale más por ser un humano racional y todo eso. Exacto, proporción de posibilidades. El tigre solo nace, se reproduce, come y muere. Pero es lo mismo con un ser humano. Come, nace, se reproduce, muere. Pero le toma más importancia al humano, quizás por más, no sé, la sociedad o algo así. Porque puede tener más relevancia su acción. Exacto. Sí. Ya, ahora esas opiniones ya cambian radicalmente cuando el afectado es un familiar nuestro.
Obvio. Claro, cambian radicalmente. O sea, todas esas opiniones podríamos denominarlas quizá animalistas en algún sentido, cuando el afectado somos nosotros o es un hijo nuestro que lo mordió un perro. No, ¿cierto? Ahí cambia bastante toda nuestra opinión, por ejemplo, sobre los perros que están en la calle. ¿Ya? Bueno, ahí yo corro los fines de semana en Caldera, le he contado, y estoy mucho más preocupado de los perros que del tiempo que estoy haciendo. ¿Ya? Porque yo sé, he corrido tantas veces y hago el mismo trayecto que yo sé dónde me va a salir una jauría de perros. ¿Ya? Tengo los lugares identificados. ¿Ya? Es bastante peligroso. Y la técnica para defenderme es la misma siempre. Yo no le hago nada a los perros, simplemente lo miro, lo enfrento. Lo enfrento y el perro me ve como amenaza y dice, no, no. Mejor nos vamos. Claro, si los perros corren hacia mí y yo corro hacia ellos. Y la reacción natural del perro es... Sí, pero hay algunas veces donde el perro de repente Sí, por supuesto. Quizás tenía más hambre o no me vio como amenaza. Por ejemplo, un perro no ve como amenaza un niño. Lo ve como una presa. Claro. Pero afortunadamente a mí no me ha pasado nada. Bueno, y la otra técnica, la piedra invisible, ¿cierto? La piedra invisible. La piedra invisible y el perro. ¿Ya? Bueno, no hay que ser violento con los animales, por supuesto. ¿Ya? Y esa foto es real. Sí, se le quedó una tijera. ¿Una tijera quirúrgica? ¿Sí? Sí. ¿En una operación? En una operación. Se le cayó la... No, se le cayó, se le quedó. Se le quedó. Seguro acá usando la... Sí, y esto es más frecuente de lo que ustedes creen. Sí. Y incluso algunas veces la persona dice, oye, siento una molestia, que como que algo me está cortando. A ver, ¿ya? O una aguja que es muy chiquitita, o se quiebra la aguja y el que está suturando no se da cuenta. Yo, siendo cirujano, me dice, ¿ya? Sí, the good doctor, y se le queda adentro la tijera. Y esto es muy real, incluso podría ocasionar problemas hasta un pedacito de aguja, un pedacito de algodón, porque se va a infectar. Cualquier cosa. Claro, se va a infectar, es un cuerpo ajeno, pero imagínense aquí la tijera, seguramente el paciente estaba en el quirófano y se les quedó adentro. Se me olvidó. Claro. Eso cabe en negligencia médica. Sí, por supuesto, ahí está, ¿cierto? Es un tipo de violencia, es una omisión. ¿Cierto? Yo dejo de hacer algo que tenía que hacer. Hasta yo puedo ser negligente. O sea, si yo llego aquí a hacer la clase y me siento aquí y saco así un completo y les digo, ya, ustedes hoy día... Chao. Negligencia es la omisión. ¿Cierto? Es también una omisión. Ahí dice, Adrián dice, yo siendo cirujano, está muy buena. ¿Ya? Es no hacer algo. Y esto todos pudimos haber caído en alguna vez en una negligencia. ¿Alguien reconoce haber sido negligente? Es no hacer algo que tenía que hacer. Yo puedo decir, incluso les podría decir, ¿hizo la tarea? No. Oiga, irresponsable, negligente. ¿Cierto? Negligente. Es una omisión pequeña. Pero la tijera, por favor, tremendo aparato que se le quedó ahí al médico. ¿Ya? Así que también, por supuesto, un tipo de violencia. Tenemos la violencia política, ¿cierto? Y aquí siempre hablamos del aparato del Estado, este terrorismo de Estado, ¿cierto? El terrorismo de Estado que podemos ver a través de atropello a los derechos humanos. En todo el mundo. En todo el mundo. No solamente tenemos que remitirnos a Chile. En todo el mundo. Muchas veces la violencia... política se atribuye solo al Estado. Pero como vimos alguna vez, no solamente el Estado, según una visión moderna de los derechos humanos, es el que ejerce la violencia. ¿Quién más ejerce la violencia? La ciudadana. ¿Quién más ejerce la violencia violando derechos humanos? Complemento. En sus casas. No, pues sí, el carabinero es el Estado. En ese punto estamos de acuerdo que desde una visión filosófica, política, antigua, el Estado es el que viola los derechos humanos, es el carabinero.
Claro, ahí están reaccionando, ¿eh? Mire, grupos pueden ser narcos, delincuentes. ¿Se acuerda cuando lo vimos? Que una visión moderna, no tan aceptada, pero cada vez más aceptada, en que, Puede ser los talibanes que están en la cuarentena ahora. por supuesto, pues, por supuesto, si ese grupo religioso extremista talibán le deben quedar así como, a ver, pues, sí, como una hora para hacer el Estado. Ellos van a hacer el Estado. Si la gente está saliendo de la capital de Kabul, ellos van a tener el control completo de Afganistán y ellos van a hacer el Estado. Y el gobierno parece que dijeron, bueno, chao, vamos a... No, sí, ya algunos arrancaron, sí, ya algunos se fueron, sí, contra ellos no se puede hacer nada, no hay nada que conversar, no hay nada que conversar. Claro, Sofía, si hubieran grupos organizados, no una persona, ¿cierto? Porque me dice violadores, le encuentro toda la razón a Sofía, pero si hubieran grupos organizados, grandes grupos, podría ser, ¿ya? Tal cual como los grupos de narcotraficantes o grupos de delincuentes. Grupos de delincuentes, grupos de narcotraficantes que tienen controlado, por ejemplo, una población. Yo les conté. Crimen organizado. Oye, señora Gisela, sí, su hijo está enfermo, sí, y no le podía buscar el remedio. Ahí está. Y se mejora. Y entonces mañana Pepito, el hijo de Gisela, va a estar ahí en la esquina. ¡Ah, vienen los carabineros! Claro, favor por favor, ¿cierto? Y se ha convertido en un soldado, como se les dice. Por lo tanto, la violencia política, eso me gusta siempre dejarlo claro, no viene solamente por parte del Estado, ¿ya? Cuando ustedes vieron en segundo medio, ayer, ¿cierto? Eso fue ayer. Cuando ustedes vieron en segundo medio dictadura, el año pasado, ¿se acuerdan que vieron este clima de polarización que había en Chile el año 73, en que no había reunión social que no terminara a los combos? No había reunión familiar que no terminara a los combos, porque algunos decían, ¿qué? Tú eres un peliento, y los momios, y los fachos, y los comunachos, ¿y qué? Tú andas comiendo las cosas. No había reunión que no terminara en ese tipo de violencia, en el año 1973. Por lo tanto, la violencia política también puede ser ejercida por otros grupos, ¿cierto? Tenemos una violencia religiosa. Esto está en boga ya hace bastante tiempo, porque podemos partir en Chile y terminar en Afganistán. Miren la noticia. La dinastía de los sacerdotes acusados de abusos sexuales en el hogar San Ricardo, Chile. Y esto, cada cierto tiempo, sabemos que va saliendo un nuevo caso al aire, ¿cierto? Hace poco murió un sacerdote que fue acusado, ¿cierto?, de crímenes de tipo Caradima, ¿ya? Hay una serie incluso acerca del tema, El bosque de Caradima se llama la serie, y que habla de este tipo de violencia religiosa, que muchas veces se aprovecha de la ignorancia de la gente, de la superstición de las personas, ¿cierto?, que se encuentran en una situación bastante vulnerable y que, por lo tanto, por ese lado, penetran en ese tipo de la población. En este caso, a través de abusos sexuales. ¿Ya? Continúo. Jesuitas en Chile reconocen 64 víctimas de abuso sexual. ¿Ya? Por lo tanto, existe una especie de manipulación. Imagínense qué terrible para alguien que está en una situación vulnerable que le digan, si usted no dona lo que yo le estoy pidiendo, usted se va a ir al infierno. Y hay gente que dice, entonces tengo que hacerlo. ¿Se acuerdan cuando un pastor, me parece, en el momento más terrible de la pandemia, decía que la gente tenía que dar el 10% del retiro, del 10% a la iglesia? ¿Se acuerdan? No. Claro, y él hizo un llamado a todos los miembros de su iglesia a que hicieran, diezmaran, o sea, donaran el 10% del 10% del retiro de la iglesia. Y del IFE y de todo, porque si no Dios se enojaba, ¿cierto? Respetable la creencia, siempre voy a respetar ese tipo de creencias, pero Diosito, si cree, la persona que cree Diosito, espérate un poco, porque tengo que comer, ¿cierto? Porque no cae maná del cielo, ¿cierto? No cae maná del cielo, por lo tanto, espérate un poco y ya llegará el momento, ¿cierto? Los lujos del obispo Durán, obispo de la iglesia protestante, que aquí en Chile le decimos evangélica. Sí, él es obispo de una iglesia, ¿ya? 8 autos, 15 propiedades y millonaria casa en la dehesa. Para los que no sepan, la dehesa es como vivir
sea, en Duloc, el reino ahí en Shrek, de Shrek. Es como un mundo ahí de los unicornios. Hay casas espectaculares que para nosotros son inimaginables, ¿ya? Un sector alto en Santiago, la de eso. ¿Ya? 8 autos, 15 propiedades y millonaria casa en la de esa. O sea, no nos podemos enriquecer con la religión ni con la política, ¿cierto? No es para enriquecerse. Claro, sí, por supuesto que lo hacen. Iglesias que yo de repente paso caminando por al lado de una iglesia y veo que hay un montón de autos último modelo estacionados ahí. La iglesia está súper bien cuidada y todo. Y todo eso no creo que se lo ganen solo con la palabra de Dios. Sí, claro, claro que sí, con el diezmo de las personas. Perdone, Karen me está comentando que ella pasa por una iglesia en Copiapó y que se ve una iglesia bastante bonita, bien cuidada, pero sobre todo con autos prácticamente último modelo estacionados afuera, ¿ya? Del año, ¿bien? Antes de abordar eso, con la violencia religiosa, también nos podemos ir a Afganistán, ¿cierto? No solamente a Afganistán, sino que en general a la religión musulmana. Nosotros también podemos ser bastante radicales en algunos temas, sobre todo sectores católicos como por ejemplo Opus Dei. ¿Lo conocen? Y usted habla con un Opus Dei y el Opus Dei le va a decir, no hay que usar anticonceptivo. ¿Y por qué? Porque uno debe tener los hijos que Dios le da. ¿Ya? Y por eso señora con 40 Sí, pero al mismo tiempo una persona que es Opus Dei, no sé si en sus casas conocen ese movimiento fundamentalista católico, son de muy altos recursos. Al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo ustedes pueden revisar qué políticos son Opus Dei y se van a encontrar con sorpresa. Similar, bastante similar, ¿ya? Ahora, eso comparado con la religión musulmana mal interpretada por algunos sectores fundamentalistas como el talibán, del cual hoy día aprendemos en la tele y aparece, ¿cierto?, con la situación en Afganistán, es bastante poco. Ustedes saben que cómo tiene que ir vestida una mujer en un estado musulmán fundamentalista. ¿Puede manejar un auto una mujer? No. ¿Dónde tiene que ir sentada en el auto la mujer? Atrás. ¿Por qué? Porque yo soy hombre, y así lo digo. Sí, no se puede maquillar. Si para el talibán, uñas pintadas, te corto los dedos. ¿Ya? Una mujer no puede salir sola de la casa. No puede salir sola de la casa. Y prácticamente 24/7 tiene que usar una burka. Sí. Y si se le descubre un tobillo o así, pueden devenir así. Sí, e incluso apedreada. Ya. Países menos fundamentalistas, por ejemplo, Turquía, que es el país más musulmán más occidentalizado, algunas mujeres usan desde nada hasta solamente un hijab. ¿Saben lo que es un hijab, cierto? Sí. El pañuelo. Ya. Era acoso cibernético. Yo creo que, yo no, pero ustedes, quizá alguien aquí no me lo cuente, han sido víctimas de esto. Esto puede ser apenas un mensaje, pero un mensaje que puede destruir a una persona. Hemos visto suicidio acerca de este tema, hemos visto temas como el desafío de la ballena, que es antiguo, pero llegó a Chile, ¿se acuerdan? Que había que escalar en diferentes desafíos hasta llegar al suicidio, y así lo vemos en Cuarto Medio, cuando vemos redes sociales. O incluso, ¿se acuerdan cuando estuvo de moda, quizás eran muy chicos, lanzarse un balde con agua fría en la cabeza? Ya, después llegó el del agua hirviendo. Y había gente que lo hacía. ¿Ya? Un balde con agua hirviendo y grabarse. ¿No? Realmente no lo entiendo, me cuesta un poco. Si alguien vio la serie La Jauría, ¿cierto? Ahí también lo podemos ver claramente un tema de acoso cibernético. Es una serie que está disponible en Amazon. Ahí la tenemos. Violencia cultural. ¿Ya? ¿Cómo estaría en Copiapó, verano, 32 grados de temperatura? Y allá que siempre hace calor. Pero ella también hace calor, pues, imagínense Copiapó, ¿cierto? ¿Ya? Y de negro, completamente de negro, es una burka. ¿Ya? Hay países menos fundamentalistas donde permiten bañarse a las mujeres en la playa acompañadas de un hombre y usan burkini. Burkini, un traje como de neopren, como el de surf, ya muy apegado al cuerpo,
pero que no se ve ni siquiera el pie, o sea, es como con botín, por así decirlo, ya, sube completo, no se ven las manos van cubiertas, ¿cierto? ¿Ya? Luego sube aquí y a la mujer se le ve acá. Si la mujer es blanca, lo único blanco que se ve es esto. No traje una foto, pero busquen un burkini. Así. ¿Ya? También algunas mujeres son víctimas de, y hombres también, de violencia cultural. ¿Podríamos identificar algo así acá en Chile? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si a alguien le decimos, ándate para tu país, devuélvete. Por ahí va la cosa, ¿o no? ¿Cierto? Le escuchamos el acento y ni decir nada, ándate. No te queremos aquí. ¿Sí? Lo cual lo encuentro terrible, ¿ya? Terrible. Hoy, claro, puede ser, ¿cierto? Mi esposa es chilena, ¿ya? Pero de chilena lo único que tiene es el carnet de identidad. No se sabe que ella es nacional. Ella vivió toda su vida en Costa Rica. ¿Ya? Y no por tema migratorio, sino que por un tema de familia. Toda la familia vivía acá, entonces ella decidió ya devolverse acá a Chile. De chiquitita se vino para aquí. Entonces ya la escuchan hablar y habla como tica. No sé si alguien, ya, pero un acento centroamericano. No tiene nada de chileno. Y entonces siempre le dicen, yo me dicen, ¿y nacionalidad? ¿Chilena? ¿Qué? A ver, cántame el himno nacional, no sé, ¿ya? Chilena. Y muchas veces ella sí se ha sentido discriminada por el acento. Y ha tenido que salir a explicar, cosa que no debería, pero tuvo una explicación. ¿Ya? Cuando hoy día el mundo tan globalizado, no tendríamos por qué dar ese tipo de explicaciones. Yo no sé si alguna vez usted le ha tocado, Sí. se ha sentido de esa manera. Pero mis papás son de Perú y quizás por el un poco acento que tengo. Y ahí hay un problema al cual se puede enfrentar, porque usted le pueden decir, oye, ese acento, sí, es que... Y tengo que La explicación. explicarla, Y ¿verdad? la explicación. Porque mis papás son de ¿Ya? Venezuela. La explicación. Y además, ¿de qué país viene usted, Natanael? Venezuela. Venezuela. De aquí en Chile, en general, decimos, Venezuela, bienvenido. Tienen un problema bastante grave, bienvenido. Pero miren el cambio. Miren el cambio, quizás le pasó o quizás le pasó a su familia antes. Y escuchamos Perú, guerra del Pacífico. Sí. Miren, y escuchamos Argentina, fútbol. ¿De dónde viene el pisco? Claro, ¿y de dónde viene el PIB? ¿Y de dónde viene el ceviche? Y ¿O Colombia? Colombia. Ya, pero ¿qué problema podríamos tener con Colombia? El narcotráfico. El narcotráfico. Son todos narcotraficantes. Miren, no se me había ocurrido. Brillante. Anótense todos más. Sí, lo que me Ya. pasó acá es que, por ejemplo, cuando voy a comprar carne, así, se me burlan porque Claro. pronuncio mucho la albera. Entonces, por ejemplo, le dije al carnicero, quiero molleja. Y yo me molleja, venga molleja. Y yo como, claro, dale, dame una molleja. Sí, claro. Miren, y algo, el acento. Miren, aquí les comento a sus compañeros en sus casas. Bueno, la violencia cultural me comenta a sus compañeros que muchas veces trasciende por nacionalidad acá en Chile, acento o temas que involucran a nuestros países, a los diferentes países de Latinoamérica que tienen gran comunidad migrante acá, y que eso puede llegar a ocasionar un problema, ¿ya? Un problema de violencia cultural. Me parece que no debe ser así. Miren, esos son avances. Yo no los considero retrocesos, son avances. ¿Por qué? A ver, yo les voy a adelantar, ya que nos queda poco tiempo. Miren en sus casas, porque hace unos años atrás habría solo rubias ojos azules. Ahí está. Ahí está. Y mire ahora, DAF, sí, 90, 60, 90, y tenemos de todo. Y hay un DAF multicultural. Ahí está el avance. Hay de todo. Hay de todos colores, incluso edades y tamaños, incluso. ¿Cómo se dicen mujeres curvy? Sí. ¿Cierto? Ya. Sí. Tenemos violencia. No me voy a detener tanto aquí, sino que me voy a detener en la imagen. Esto es real. Miren en sus casas, eso es real. Es una publicidad real en Chile de la década de los 50. Me hacen esperar como tonto mientras surces tus medias. Evite esta escena usando My Lady, el líquido que evita que se corran los puntos de las medias. Yo creo que no necesitamos... ¡Sí! Sí, estos años 50, Chile. No me digan que no lo habían visto nunca en clase. ¿Las medias? Sí, el punto de las medias, Las medias. ¿Ya?
Por lo tanto, por supuesto estamos hablando de la violencia de una persona contra otra en virtud de su género. Hombre-mujer, mujer-hombre. ¿Por qué va para los dos lados? Con C de campeón, con C de cocinera. Esto es real. Carrefour, Argentina. ¿Ya? Fue muy bullado este tema, tuvieron que sacarlo. Miren en sus casas. Con C de campeón, con C de cocinera. O sea, no. Con C de algo que una a ambos, ¿cierto? Pero no que los desuna y los aparte en roles de género. Claro, claro, exactamente. ¿Ya? Pero también va para otro lado. Dice, traduzco, dice, los zapatos son aburridos, usa zapatillas, ¿ya? Pero ¿qué está haciendo la mujer? Un hombre. Un hombre, la mujer. Esta es la publicidad. Y le tiene la zapatilla el pie encima de la cabeza del hombre y el hombre está muerto de la risa. Me parece que hay que buscar más puntos de unión que puntos de desunión. Porque siempre hay que pensarlo al revés. Y si este fue un hombre y es una mujer, ¿qué pasaría? Marcha. Ahí está. ¿Ya? Esta publicidad también es de los años 50, es mundial. ¿Ya? Yo creo que ninguna de las dos es válida. Ni la mujer sirviéndole el desayuno al hombre en un mundo de hombres, ni el hombre sirviendo el desayuno a la mujer en un mundo de mujeres. Porque dice show him, o dice show him, en el lado de las mujeres, dice, muéstrale que el mundo es de las mujeres. Van Heusen, mundo de mujeres. Y en el otro lado, de hombres, esta es una marca que quiso hacer un cambio. Me parece que ese cambio debe apuntar acá. ¿Ya? Ahí no, ahí, donde ambos están disfrutando de una cerveza. La igualdad, el punto de unión y la igualdad que todos estamos buscando. Ya. Reflexiones finales. En realidad, yo sí creo que la violencia es el motor del mundo, ya el motor de la humanidad. Yo creo que sí existe y estará presente y va a estar presente para siempre. ¿Ya? Y muchas veces no la vemos, ya está invisibilizada. Y al mismo tiempo, muchas veces el mundo ha tenido que responder con violencia. Y lo estudiamos en clase. Y lo pasamos por alto. Y no nos damos cuenta de la gravedad. Porque el mundo tuvo que reaccionar contra esto. ¿Y con qué reaccionó? Con flores, con más fuerza. Y hubo que conquistar Berlín y reducir las cenizas. Y hubo que, después de Pearl Harbor, hubo que lanzar bombas atómicas para detener a Japón. ¿Ya? Y podemos cuestionar ambas cosas. ¿Se justifica? Sí, no. El punto, el hecho, es que muchas veces la humanidad, y lo va a tener que seguir haciendo, ¿ya? Frenar con violencia a la violencia. ¿O cómo creen ustedes que va a terminar en unos años más ese régimen de los talibanes en Afganistán? ¿Creen que a ellos los van a sacar con perfume, tirándoles flores? Con más violencia. Se lo aseguro que eso va a terminar mal. ¿Debe condenarse siempre toda la violencia? ¿Cómo llegar a una decisión al respecto? ¿Sí? ¿No? Va a salir una pregunta sobre esto en la prueba en uno de los casos que voy a presentar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en sus casas? ¿Alguna pregunta acá? ¿Algún comentario? Ahora son todos más violentos. Bien, en sus casas les voy a decir lo siguiente. Recuerden la fecha de la prueba. Recuerden la configuración de la prueba. ¿Ya? La prueba es estudio de casos. 5 o 6 preguntas. Buenos argumentos, buena estructura. ¿Bien? Excelente. Pasé lista. Nos vemos. Que les vaya súper bien. Chao. Éxito. Chao, que les vaya súper bien. Nos vemos.